Bueno, vamos esperando acá que van ingresando, eh, y de a poquito vamos a ir comenzando. Listo. Bueno, mientras aprovecho para saludar. La mesa, como ustedes saben, tiene un horario específico y tenemos que respetar el horario, así que vamos a tratar de comenzar en 1 minuto, más o menos, 2 minutos, y antes de las 18:30 la mesa tiene que estar finalizada. Va a tener un momento de presentación, luego un momento de las presentaciones de los panelistas, y finalmente abrimos para consultas, para debate. Pueden ir igualmente escribiendo en el chat o también comentando desde dónde están participando, etcétera, mientras se va desarrollando la mesa y el panel. Yo también me van a disculpar, voy a ir apretando el botón de admitir y, y esas distracciones que llevan estas modalidades. Esperamos 1 minuto y empezamos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este panel de pequeñas localidades, municipios y políticas públicas de articulación que se presenta en este congreso de Flaxo. Estamos realmente muy agradecidos desde la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, de poder participar en uno de los paneles que hemos presentado desde el Grupo de Investigación Geografía, Acción y Territorio, y el Instituto Geográfico de Investigaciones Geográficas de la Patagonia. Para nosotros la verdad que es un placer, es un halago también poder estar presentes en esto y poder compartir con nuestros invitados de la casa, de nuestra Patagonia, argentinos también, y colegas y amigos de Brasil, como es Ángela, dentro de los cuales todos trabajan y abordan estas temáticas de pequeñas localidades, municipios y políticas públicas que tienen que ver con estos espacios territoriales. Yo también quería igualmente darle muy brevemente la palabra a Susana Vidós, que es la secretaria de posgrado de investigación y posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Y bueno, y seguido esto, seguimos con la presentación de la mesa y de los panelistas. Así que Susana, si estás ahí. Sí, sí. Muchas gracias, Juan Manuel. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos. Estamos muy contentos de poder participar de este panel con un tema absolutamente relevante, muy actual, que los coordinan el doctor Juan Manuel Dieste Tamanti y el doctor Alberto Vázquez, investigadores ambos de la facultad y del Instituto de Investigación del IGEOPAT en la sede Comodoro Rivadavia, y estamos seguros que vamos a tener un
compartir un momento sumamente importante de intercambios. Vamos a escuchar a los panelistas y estamos seguros que va a ser una jornada sumamente provechosa, sobre todo para pensar en el ámbito de las políticas públicas y en el contexto tan particular que estamos atravesando, no solamente de pandemia, sino de crisis, ¿no?, civilizatoria. Así que no les quito más tiempo y estoy acá también participando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Susana. Bueno, esta mesa emergió un poco también como tema también que tenemos dentro del IGEOPAT y del GIGAT, que toma como objeto de estudio esas pequeñas localidades que son un espacio bastante poco explorado en la academia y que es un espacio también a crear y a debatir en cuanto a metodologías, a marcos teóricos, etcétera, y que de alguna manera se diferencia de aquella geografía más clásica, rural, en donde hemos podido encontrar en los últimos 10, 15, 20 años algunos nuevos autores que trabajan este objeto de estudio, ¿no? Las pequeñas localidades, los pueblos, las villas rurales. Bueno, y todo esto va generando y adquiriendo diferentes dimensiones, escalas de análisis, intercambios entre las políticas públicas, las acciones más comunitarias, etcétera, lo que hace un espacio de intervención, investigación bastante complejo. Pero además lo hace complejo porque es un espacio, un territorio, en definitiva es un territorio en el cual muy pocos investigadores transitan su cotidianidad. Y esto lo hace un espacio ajeno, un lugar en el cual todavía trabajamos con campañas o con salidas, o, de alguna manera viajes de campo, aquellos viajes de campo, y hacen un espacio de trabajo y de investigación muy interesante. Bueno, para eso nosotros hemos invitado a tres panelistas, la doctora Ángela Endlich, que es de la Universidad Estadual de Maringá, el magíster Mariano Barberena, que es de la Universidad Nacional de La Plata, es un colega y amigo mío, que trabaja actualmente en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que depende de la Nación, y la licenciada Fernanda Gingena, que trabaja y es subsecretaria de Políticas Sociales de la provincia de Chubut. Vamos a ir desde Brasil al Chubut, hacer un viaje pasando por Buenos Aires y por La Plata. Así que primero voy a invitar en conjunto con Alberto Vázquez, mi colega y amigo también con quien coordinamos esta mesa y vamos a ir intercambiándonos. Así que bueno, primero invitamos a Ángela. Si querés, Alberto, presentarla, la presento yo, como Sí, quieras. sí, pasamos a presentar a Ángela. Buenísimo. Bueno, Ángela Endlich es licenciada en Geografía por la Universidad Estadual de Maringá, magíster en Geografía por la Universidad Estatal de San Paulo y doctora en Geografía por la misma universidad. Hizo su práctica postdoctoral en la Universidad de Barcelona entre el año 2013 y 2014. Es profesora asociada del Departamento de Geografía y PGE de la Universidad Estadual de Maringá. Su área de especialización en docencia e investigación es la geografía urbana, geografía regional, geografía económica y planificación, y sus principales temas de trabajo son pequeños pueblos, el entramado urbano, municipios, escala local y cooperación intermunicipal. Bienvenida, Ángela, te damos la palabra. Gracias, Alberto. Bom final de tarde a todos, boa noite. Vou tentar compartilhar aqui minha apresentação. Bom, começo então agradecendo, né, graças à
Juan Manuel, a Alberto, né, por essa proposta de sessão, a Flaxo, né, pela oportunidade. É um gosto, né, compartilhar. Vou falar em português, né, poderia tentar falar em espanhol, mas é um pouco difícil pelo tempo e pelo tempo. A gente ficou esse tempo todo sem viajar, então fica complicado para falar, né, um outro idioma, né? Faltou em treinar. Então, eu agradeço, né, ao Mariano também por compartilhar essa sessão e um prazer conhecer, né, a Fernanda. Então, queria começar, né, destacando a pertinência, né, da temática geral do evento, pensar após pandemias, políticas públicas para a reconstrução, bem como a proposta, né, o título da mesa, Pequenas Localidades, Municípios, né, e Políticas Públicas de Articulação. E aí eu dei um pequeno título aí para minha fala, né, em 3 partes. A primeira referindo-se ao contexto atual, né, que todos nós estamos aí super preocupados, né, temos marcado muitos desafios das pequenas cidades, localidades, seria outro ponto, e por fim, né, no que se refere à articulação, eu vou focar principalmente a questão das cooperações intermunicipais. Então, começando aqui um pouco por essa questão do contexto, né, acho que todos nós, né, vivemos um tempo de muitas reflexões e de estranhamento, né? Eu fico pensando, às vezes, como Hobsbawm denominaria esses tempos que nós estamos vivendo, se a era dos extremos já foi o século XX. Né? Então, é um tempo realmente que a gente precisa aproveitar, então, essas reflexões. Eu me sinto um pouco incomodada com essa sede, né, de volta à normalidade. Acho que todos nós queremos alguma normalidade, mas fico preocupada se nós realmente aprendemos, né, as lições, se nós estamos tomando, né, os cuidados, né, não só esses imediatos, né, para não ser contaminado, mas também todo um conjunto, né, de aprendizado que acho que esse período poderia ter nos trazido. Eu vejo aqui no Brasil um retorno muito rápido a tudo, e a gente sabe que vai ser o futuro não tem como se reproduzir, né, como vinha sendo, né, como as coisas vinham acontecendo. Então, eu estou destacando aqui um alerta, né, que foi feito pelo Antônio Guterres na abertura da Assembleia Geral da ONU, há alguns dias, na semana passada, que me soou muito pertinente. Ele disse: estou aqui para soar o alarme, o mundo precisa acordar. Estamos à beira de um abismo e nos movendo na direção errada, ou seja, na direção, né, do abismo. Nosso mundo nunca foi tão ameaçado ou tão dividido. Né? E aí, claro, segue o discurso, só destaquei aqui esse trecho. Isso converge, né, com vários outros referenciais, e aqui eu citei só um deles, né, a gente tem que ser breve aqui, que tentam, né, nos ajudar a entender o mundo como ele está se apresentando. Né? Então, esse que contrapõe, né, esse conjunto de palavras aí que forma essa sigla VUCA, a sigla BANI, né, com os termos em inglês, né? Então, muito mais que um mundo incerto, complexo, ambíguo, né? A gente hoje tem um mundo, né, frágil, que nos gera ansiedade, a questão da não linearidade, que eu vou explicar um pouquinho mais adiante, e incompreensível, né? Então, tudo se aprofundou, né? Tudo ficou muito mais agravado, né? Porque mundo complexo, a gente já falava, né, que o mundo era complexo há bastante tempo, né? Então, a gente tem tudo muito mais acentuado, né? Não dá tempo de explicar tudo, mas só para sinalizar aqui essas reflexões. Tem uma frase do Berman, né, que eu sempre gostei muito, e é daquelas frases que eu acho que quanto mais o tempo passa, mais verdadeiras ela se torna, né? Acho que não só essa como outras, mas essa frase que na realidade tem origem no Manifesto Comunista, né, que depois serviu de título para o livro do Berman, né, tudo que é sólido desmancha no ar, então tornou mais do que nunca, né, uma frase uma frase atual. Né? E aí, nesse contexto todo, né, a gente tem o desafio de pensar que contribuições, a partir do que eu trabalho, na perspectiva do que a gente pesquisa, né, em que a gente pode contribuir. Aí eu fico pensando em várias questões, né, que nós que trabalhamos as pequenas localidades talvez já
tenhamos falado em outros momentos e que a gente não encontrava eco, mas que acho que nesse momento, né, de repensar tudo, talvez é um momento também para a gente estar repetindo isso, ou seja, de políticas territoriais no âmbito mais geral, que inclua as pequenas cidades, as pequenas localidades, a questão das cooperações intermunicipais, a gestão complexa, de soma de entes, né, não só nas áreas metropolitanas, mas também nessas áreas onde há uma polarização das pequenas localidades. Né? Então, essas são algumas ideias que, inclusive, eu vou repetir aqui depois na sequência. Então, a questão do mundo não linear, né, que acho que acaba dialogando muito com o planejamento, que é por onde vai também muito a nossa contribuição, né, o resultado do nosso trabalho, né, acadêmico, que diz respeito, né, ao intervalo temporal entre a ação e a reação, ou seja, o resultado das nossas ações, né? Então, isso se torna evidente nos dias atuais, né? Se é lenta, né, a reversão das tendências negativas, né, ela prescinde, então, de ações imediatas, né? Então, tudo que nós vivemos hoje é resultado, né, de ações de décadas passadas. E aí eu queria destacar 2 pontos, né? A necessária solidariedade intergeracional, né, que acho que vem sendo repetida, né, as novas gerações que vão herdar esse mundo com as características com as quais nós estamos deixando, e, né, as práticas, né, a gente precisa se desvencilhar do curto prazo e dar vazão às práticas de planejamento pautadas pelo médio e longo prazo, né, e no caso brasileiro, eu falo com muita tranquilidade, tão pouco presentes na realidade brasileira, mas acredito também que seja, né, a realidade latino-americana, sobretudo no que se refere às áreas com as quais a gente trabalha. Todo esse contexto, na realidade, a gente pode usar aqui um pouquinho, parafrasear um pouco o Garcia Marques, né, uma crônica de uma morte anunciada, acho que uma crônica de um colapso anunciado, né, na verdade já vinham sendo sinalizados, né? Então, essa fragilidade que agora definitivamente nós temos contestada, tem origens, né, na insustentabilidade econômica, dos moldes como a economia vem se desenvolvendo a despeito de todas as contribuições científicas produzidas e que geraram advertências diversas, como as questões ambientais, a insegurança alimentar, o esgotamento energético, aqui para citar, né, algumas. São tendências que indicam a impossibilidade de que o mundo conhecido possa se reproduzir. E aí, né, claro, tudo isso torna muito mais difícil trabalhar, né, com o planejamento, né, mas quando a ciência da prospectiva se torna mais difícil, é justamente quando ela é mais necessária, né, que é justamente a forma como compreende esse momento. E aí é que eu passo a falar, então, um pouco dos desafios das pequenas cidades, localidades, né, pensando, então, que é imprescindível, nesse momento, considerar a espacialidade humana, e quando eu problematizo as pequenas, né, localidades e cidades, eu penso sempre num contexto territorial mais amplo, né? Então, que materialização espacial nós temos, né? Nós temos, por um lado, espaços de extrema concentração e os espaços, né, marcado no caso do Brasil, das pequenas cidades, localidades, né, Argentina, com os pueblos, né, que é inclusive uma pauta que vem muito a partir de algumas contribuições, né, de colegas argentinos, né, pueblos que estão em vias de desaparecimento, né. Então, a gente tem esse contexto do esvaziamento. Isso tudo, né, resulta, então, como parte das implicações dos mesmos processos econômicos e políticos que geraram a fragilidade assinalada, né, e outros tantos problemas, né, e daí a gente vive, né, os absurdos nossos de cada dia que se repetem, a gente acaba, né, não, talvez nem estranhando mais, né, as imensas periferias, as dificuldades de mobilidade, a insalubridade, a insegurança, que também, só para citar algumas. Na verdade, entra muito também a questão dos desabastecimentos, né, de água, de energia, de alimentos, no período da pandemia, das questões médicas, dos serviços médicos, né. Então, concomitante a essa realidade, né, a gente tem as pequenas cidades, as pequenas localidades, com dificuldades de geração de emprego associado tanto à insuficiência e ausência de serviços públicos, bem como das redes geográficas necessárias às conexões contemporâneas que vão inviabilizando a reprodução, né, da vida nelas. Por isso, essa realidade, para muitas, né, de esvaziamento. Hoje pela manhã, na abertura, foi falado dos 4 T's, né, terra, trabalho, tecnologia e
teto, né, acho que isso estaria muito bem também para as pequenas, né, localidades, principalmente em termos de trabalho, que é um dos principais desafios, né, trabalho e renda, e a tecnologia, né, acho que são 2 pontos. Então, é preciso viabilizar pequenas cidades como espaços com boa condição de vida, como parte das estratégias para uma rede urbana sustentável e inteligente. Não só, acho que falarmos de cidades inteligentes, como a gente vê pautado, mas de uma rede urbana que seja inteligente, uma política territorial que contemple, né, esse território como um todo, pensando nas mazelas, né, humanas e sociais que a gente vê na materialização dessa geografia, que é uma geografia capitalista, que forjada com o capitalismo industrial e acentuada com, né, com o capital financeiro, né, e o contexto atual. No caso, né, na verdade, as pequenas cidades, localidades, principalmente as que estão, né, em áreas geograficamente mais periféricas, elas não têm, pelo menos esse é o caso brasileiro, né, um reconhecimento político, políticas que se voltem a ela claramente. Isso muitas vezes se dá apenas pelo reconhecimento da instituição territorial, que é o município, mas no caso brasileiro também bastante fragilizado, né, e isso pode ser exposto de diversas maneiras, mas aqui, para ser rápido, eu vou mostrar, né, um pouco da composição ali, né, a gente tem as receitas e despesas públicas, eu vou mostrar no slide seguinte um gráfico a respeito das despesas públicas para a gente perceber um pouquinho, né, dessa fragilização. E aí, em síntese, né, os municípios e, por sua vez, né, as pequenas cidades e localidades, elas recebem cada vez mais atribuições quanto à oferta de serviços de saúde, educação, segurança e outras, sem o orçamento correspondente. Então, esse foi o dado que eu escolhi aqui, né, como um recorte para mostrar essa fragilidade, né, no caso, peguei os dados das despesas, mas é muito parecido com os dados das receitas, né, os 3 entes, no caso brasileiro, os municípios constituem um ente federativo, né, nós temos 5.570 municípios que estão ali, né, naquela parte ali de 15%, né, do que seriam os gastos aí desses orçamentos públicos, né? Então, a União 62%, estados 23%. Fico curiosa para saber como que é isso na Argentina, depois se vocês puderem comentar. E isso aqui também ajuda a explicar por que é relevante pensar em cooperações intermunicipais, né, para as pequenas localidades, pensando na soma dos recursos, na soma das demandas, de forças políticas, etc. Bom, aqui, só para dizer que eu estou fazendo, então, dentro desse amplo leque, né, que esse contexto traz, dos amplos desafios que as cidades, de modo geral, e as pequenas, né, em específico aqui trazem, são diversos desafios. Eu gostei muito da contribuição que traz essa autora numa revista chamada Crítica Urbana, que é o último número, foi publicado, né, agora há poucos dias. Acho que ela sistematiza muito bem esses desafios diversos, aqui sem chance, né, nem de elencar todos, mas fica a sugestão. E eu retirei dela, né, algumas ideias, né, acerca, né, da questão da resiliência. Acho que a gente nunca falou tanto em resiliência, né, e aí ela traz como foco, né, na gestão conjunta, né, de diversos atores e agentes, né, algumas questões, né, que seria ampliar e qualificar o espaço público, as moradias com atributos humanos como direito fundamental. Aí eu destaquei essa diversidade econômica que minimiza a vulnerabilidade, exatamente porque é um dos pontos principais em relação às cidades menores, né? Então, quando você tem uma localidade, ou até mesmo uma região que é dependente de um setor só, elas se tornam muito mais vulneráveis, né? Isso sempre, mas em períodos como que a gente acabou de viver, ainda mais, né? E também, né, esse mundo que se baseia muito, se pauta muito pela divisão espacial do trabalho, né, a gente viu também algumas complicações nesse período, né, até mesmo na questão do abastecimento. A questão também da saúde com enfoque preventivo, na governança, fortalecer os mecanismos de participação e tomada de decisões de maneira equilibrada e horizontal, e aí o foco aqui daí no nosso recorte, né, então entendendo que tem muito mais para sinalizar, muito mais para falar, mas aqui agora nós vamos
direcionar um pouco, né, para a questão da necessidade de uma política, né, que incremente as cooperações intermunicipais visando melhorar a condição humana e social de vida nas pequenas localidades. Aqui também não vou conseguir fazer as ressalvas que seriam necessárias para falar de uma experiência internacional e de outro continente, né, dentro das ciências humanas e sociais isso é necessário, mas isso é feito principalmente quando a gente escreve em falas rápidas, fica complicado, mas Ángela, quería disculparme la interrupción. Ahí preguntan en el chat para si puedes hablar un poquito más despacio, más lento, más devagado, para que se comprenda. Sim. Solo un poquito. Tá. É um pouco querendo dar conta eu espero que os slides ajudem um pouquinho a entender, ok. As mancomunidades de municípios, né, são agrupamentos de municípios que existem na realidade da Espanha. Me chamou a atenção, né, desde o período em que eu fiz o estágio, né, de doutorado e depois no pós-doutorado, elas são muito numerosas, né? São instituições, né, eu coloquei ali alguns pontos, né, instituições de direito público, são voluntárias, são antigas e numerosas, embora o marco jurídico, né, com as quais elas estejam enquadradas hoje seja mais recente. Elas têm diversos objetivos, né, finalidades, como eu vou mostrar aqui num gráfico a seguir, e são pouco marcadas pela política eleitoral. Esse pouco marcadas pela política eleitoral é algo realmente a se destacar bastante, porque depois eu mostro a realidade brasileira, né, que isso acaba sendo um obstáculo. Então, elas são numerosas, como eu comentei, a gente tem aqui as comunidades autônomas, né, uma variação que depende, em parte, claro, do território, em parte também das políticas das próprias comunidades autônomas em apoiar ou não esse tipo de experiência, embora elas sejam, né, iniciativas dos municípios, essa questão do apoio, né, institucional, né, de uma escala um pouco mais ampla, muitas vezes acaba tendo uma interferência. Interessantíssimo como elas são basicamente, né, envolvem muitos pequenos municípios, muitas pequenas localidades também, no caso da Espanha, né? Então, nós temos ali 785, né, delas, né, envolvendo aí os municípios, né, demograficamente pequenos, né, seria 78%, e os grandes, né, daí 22%, com a observação de que na Espanha se considera 5.000 habitantes como sendo, né, o limite entre o pequeno e o grande, ou seja, para as nossas realidades talvez isso fosse inclusive, né, superior. Aqui para a gente ter uma ideia, né, de para que finalidades, com que objetivos, aqui eu só elenquei as 10 que aparecem com mais frequência, aparecem pelo menos 200 delas, todos esses 10 objetivos que estão aqui, finalidades que estão aqui, aparecem pelo menos 200 mancomunidades, né? Então a gente vê, porque isso, eu achava sempre muito interessante olhar para isso, porque traz ideias, né? Para que nossas localidades, nossos municípios podem estabelecer, né, cooperações. Então aqui a gente vai desde questões ambientais, né, serviços educativos, proteção civil, né, aí não vou ler todos, né, mas a questão de políticas voltadas ao esporte, questão do turismo, de atividades culturais, ou seja, existem muitas possibilidades. Aí olhando aqui um pouco para o caso brasileiro, né, mais especificamente para o caso do Paraná, que eu selecionei aqui para colocar, né, então uma pesquisa que eu fiz em 2017, garimpando muito, né, porque a gente não tem uma base de dados sólida para chegar a essas informações, eu encontrei no Paraná 74 consórcios intermunicipais, que é a instituição mais ou menos equivalente, né, aqui nossa de cooperações intermunicipais. Grande parte desses consórcios são da área de saúde, pelo processo de municipalização da saúde que a gente vivenciou, então muitos consórcios têm se formado pela questão da municipalização, 28 deles de desenvolvimento, envolvendo
um conjunto assim muito diverso quanto a essa questão do desenvolvimento, tanto pela origem como a forma de atuar, né? Alguns que eu classifiquei ali como sendo mais da área ambiental, e aí tem outros, né, como abrigo para menores, tem um de segurança pública. Então esse é mais ou menos o quadro do que a gente tem no Paraná. Eu fiz um levantamento, né, que foi quantitativo, e depois algumas visitas, né, para os procedimentos mais qualitativos, que permitiu chegar, né, a estabelecer, né, alguns pontos de análise, e aí eu tenho vários, mas eu acabei escolhendo aqui para a gente falar de política e tentar evitar erros futuros, quais são os principais problemas que a gente encontra nesse tipo de atividade. Né? Não por ser negativa, mas sinalizar problema tem esse objetivo de tentar, né, contribuir para evitar erros futuros. Então, a questão, né, daquilo que eu chamei a atenção, né, das mancomunidades que são pouco marcadas pela política eleitoral, no caso dos nossos consórcios, os que também têm uma independência maior, também contam com são menos marcados também pela política eleitoral, mas os que, digamos, encontram-se em situações mais instáveis, tem muito a ver justamente com esse ciclo eleitoral. A questão, novamente, do curto prazo, do curtíssimo prazo, do prazo das eleições e dos resultados políticos, né? Então, a gente tem a questão da instabilidade que isso traz, trazendo toda uma mudança das equipes dos consórcios, né, dos próprios secretários, da descontinuidade nas ações. Então, né, a questão da gestão técnica, né, quando ela está presente, quando ela é respeitada e mantida, sempre é um ponto importante. A gente tem a questão das rivalidades diversas, não só políticas, mas entre localidades, que é uma coisa comum, o acesso aos recursos, né, e a inadimplência dos entes que fazem parte, a baixa disponibilidade de profissionais com formação suficiente nos municípios, isso é muito comum, né, nas localidades menores, alguns municípios que polarizam, que são às vezes um pouquinho maior, mas também tem dificuldade, né, com médicos, com arquitetos, com engenheiros, etc. Essa é uma dificuldade também. E a distância é grande entre municípios, não é o caso do Paraná, mas eu coloco isso porque eu sei da realidade da Patagônia, sei também da realidade, por exemplo, da Amazônia brasileira, então nesse tipo de realidade é um pouquinho mais difícil, né, compartilhar serviços, compartilhar, né, reunir força política, né? E aí, no período da pandemia, né, uma questão nova que aparece é a questão do fechamento das fronteiras, as barreiras intermunicipais que se criam, né, em áreas onde se compartilhava os serviços. Então, a situação das pequenas localidades durante a pandemia, né, ela se agravou. Essa questão, inclusive, acho que precisa ser estudada. Novamente, a questão da divisão do trabalho e as inseguranças que esse período trouxe com essa divisão espacial do trabalho, né? Então, aqui, só para já ir finalizando, né, seria um pouco já as conclusões, né, há muito a se avançar, né, no amadurecimento e consolidação das experiências das cooperações intermunicipais, né, ainda que não livre, né, das questões negativas que permeiam a gestão pública, elas parecem ser um jeito promissor de melhorar a vida da sociedade, não só em áreas metropolitanas, como também nas micropolitanas. Aqui no micropolitanas, a gente formou uma rede chamada Micropoli, né, eu coloquei aí embaixo o Facebook, que é uma rede nacional no Brasil de pesquisadores voltados às pequenas cidades e localidades, né? Então, na verdade, acho que na medida em que a gente criou a rede e deu esse nome, a gente também está, talvez, criando um conceito. Então, já estou usando aqui essa ideia, né? Elas podem representar, né, as cooperações intermunicipais, podem representar a racionalidade econômica, destacadas com unanimidade entre os que podemos ouvir, né, as pessoas que nos deram entrevistas, as instituições que nós visitamos. O custo dos serviços decorrentes da cooperação é menor do que cada município providenciando isoladamente. Então, essa é a questão racional de gestão pública, só que não é só isso, né? Então, os consórcios, outras formas de cooperações intermunicipais, elas podem ir além, eles melhoram, né, a representatividade das áreas, a gente encontrou alguns que funcionam realmente dessa maneira, proporcionam novas ideias, começa com uma finalidade e vão ampliando, né, o leque de ações, né? Enfim, não são meros prestadores de serviços, ainda que esta por si só já seja, né, algo relevante, ou seja, já valeria a pena, né? Porque com isso a população das cidades, das localidades, já tem acesso, né, a uma série de serviços que talvez não tivesse, não fosse por essa via.
Então, eu destaco essas contribuições como parte de uma política necessária. Desculpem, porque teve tudo que ser muito rápido, tá? E aqui eu coloco, né, só para terminar, mais do que nunca, né, parece atual o chamamento do professor Horácio Capel, né, que foi meu supervisor nos diversos estágios que eu fiz, né, e ele cita o Borges, né, igual que Borges, os geógrafos devemos construir geografias, fabular arquiteturas, proponer mundos alternativos. E talvez também pensar em la forma de encontrar el hilo para ajudar a la gente a orientar-se no labirinto do universo, né? Universo, mundo que anda mais labiríntico, né, do que nunca. Agradeço, peço desculpas por ter falado rápido, mas eu vi que eu tinha preparado talvez uma coisa um pouco extensa e queria dar conta. Muchas gracias. Gracias, Ángela. No te preocupes, son cuestiones que también creo que estos últimos años hemos ido aprendiendo a escucharnos en portugués, en español y en portuñol. De todas maneras, cuando terminemos, bueno, yo tengo 2 o 3 preguntas para hacerte y pretendo en las preguntas también sintetizar algo de lo que vos has comentado, porque me parece el tema de los consorcios intermunicipales súper interesante para, incluso para nuestro país y algún campo totalmente a explotar. Bueno, ahora vamos a invitar a Mariano Barberena. De paso, Mariano, ya si te vas preparando y querés ir compartiendo la presentación, Mariano Barberena es licenciado y magíster en trabajo social y en políticas sociales, y es especialista en gestión de la economía social y solidaria de la Universidad Nacional de Quilmes, profesor investigador de la Facultad de Trabajo Social en la Universidad Nacional de La Plata. Mariano se desempeñó siempre en áreas de salud y en el área de desarrollo social de la Nación, y actualmente cumple funciones en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que depende de la Presidencia de la Nación. Yo agrego, además de esto, que Mariano trabajó durante un tiempo considerable en programas y planes que tuvieron que ver en la provincia de Buenos Aires para el desarrollo de pequeñas localidades, entre los cuales es además un apasionado de esta temática. Así que bueno, Mariano, te invito a que comiences. Recordamos que tenemos 20 minutos, así que hasta las 17, hasta casi las 18 tenemos tiempo para no ir. Así nos queda un momentito al final. Mariano. Estás silenciado, Mariano. No sé si ahí se está. ¿Se está viendo la pantalla? Sí. Sí, perfecto. Bueno, quiero agradecerles a Alberto, Juan Manuel, a toda la Universidad San Juan Bosco, a Ligio Pat. La verdad que compartir este panel con Ángela, con Fernanda, y bueno, y a Flaxo también, y quería hacer un recordatorio de un investigador de estas temáticas que falleció recientemente, que es Hugo Ratier, que la verdad que ha hecho un aporte muy importante. En los últimos tiempos él tiene una larga trayectoria, pero se dedicó a toda esta temática, un libro, Pueblos y Poblados Bonaerenses, muy recomendable. Bueno, en principio yo quería comentar como algunas ideas. Habría muchas cuestiones para hablar, pero a partir de este recorrido, que gran parte de este recorrido en la temática yo lo he compartido con Juan Manuel, y he tenido la suerte de escuchar a diferentes referencias, reflexiones, así que mucho de lo que voy a estar trayendo no es construcción mía, sino que es un tráfico de recorridos, digamos. El primer tema es que el nacimiento de las localidades tienen que ver con los modelos de país. Digo esto y remarco esto porque entonces la cuestión actual de las pequeñas localidades, en la manera de pensar lo que propongo, que me parece más constructiva, es pensarla también ligado a un modelo de país y verlos en
en su conjunto, no verlo, las localidades o determinadas localidades sí, otras localidades no, sino que si, bueno, si nacieron como fortines, como estaciones de ferrocarril, como campamentos petroleros, como tuvieron que ver con determinada relación con un modelo de país. Entonces también pensar que las salidas, las propuestas, tienen que pensarse desde un modelo de país, que tenga en cuenta las diferencias regionales, que pueda conformar, bueno, como planteaba Ángela y trabaja Ángela, el tema de consorcios municipales. En la provincia de Buenos Aires hay una experiencia muy interesante que no se retomó nunca más en la década del 90, que incluso fue por ley, una ley de corredores productivos. Bueno, estos datos que son, es solo a fin de remarcar algunas de las informaciones. Todos sabemos que cuando hablamos de población rural, hablamos de población que vive en localidades menos de 2.000 habitantes y población rural dispersa, ¿no? Estos son los datos de 2010, 3.600.000 personas, y de estas localidades nosotros podemos decir algunas cosas. En principio, que hay una cantidad de localidades que son 2.440, que las podemos agrupar. Este agrupamiento lo hace Marcelo Silli, un geógrafo, un muy lindo trabajo que se llama Atlas Rural de la Argentina. Él, bueno, va caracterizando estas localidades y dice, bueno, de menos de 500 habitantes hay 1.500 localidades, agrupan 300.000 personas, entre 500 y 1.000 habitantes hay 515 localidades, reúnen 350.000 personas, y entre 1.000 y 2.000 habitantes son 448, que reúnen un total de 650.000 habitantes. Esto es interesante también para ver los umbrales de cada digamos, qué institucionalidades son posibles en cada una de las escalas, para pensar las políticas. Toda la presentación tiene que ver con pensar desde el Estado y qué políticas son, o qué cuestiones debieran considerarse a la hora de pensar política. En muchos casos se consideran, en muchos casos no. En cuanto a la pérdida de población, también es interesante pensar que después hay que ver en particular cada una de las situaciones, ¿no? Pero son las localidades más pequeñas las que pierden más población, las localidades, siempre hablando de las de menos de 2.000 habitantes, las más grandes, las que no solo no pierden, sino que crecen poco menos que el promedio nacional, pero van creciendo, ¿no? Digo, para tener un mapa general del tema de que llamamos de la población rural, la población agrupada en localidades. Yo el eje de la presentación lo voy a hacer a partir de este concepto, del concepto de pensar las políticas desde el concepto de políticas de población. Dentro de las políticas de población, las más tradicionales tienen que ver con la natalidad, la mortalidad, la inmigración y la migración, y la gran olvidada son aquellas políticas de población que intentan incidir en la distribución espacial de la población. Entonces me voy a centrar ahí. Me parece que el eje de reflexión, y podemos aprender mucho a partir de pensar las políticas de distribución espacial de la población. En eso yo recomiendo este trabajo de Susana Novi, que realmente ha sido una pionera y sigue escribiendo en estos temas. Ella compila en 2 volúmenes las historias de las políticas de población en la Argentina, hace una metodología, y bueno, también voy a recomendar una tesis que dirigió ella, que toda esta tesis está, yo después la voy a compartir con Juan Manuel, la comparto en el chat, está accesible, o sea, se puede acceder, que dirigió Susana Novik, de Marta Saudino, que ella trabaja particularmente las políticas de distribución espacial de la población en la Argentina en ese periodo, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ellas y que a mí me interesa como metodología y como propuesta a los que le interesen este tema? De alguna manera hacen una propuesta metodológica
perdón que acá me adelanté. Hacen una propuesta metodológica que lo que hace es estudiar las leyes y proyectos de ley que se refieren a la distribución espacial de la población. En el caso de Saudino, Novik estudia todas las leyes vinculadas a las políticas de población. Los espacios institucionales creados con incumbencia sobre la distribución espacial de la población, en la tesis de Saudino, los programas que se han propuesto incidir en algo en la distribución espacial de la población. Y ahí uno se va a encontrar con sorpresas muy interesantes en los dos trabajos, en el de Novik, que es más clásico, y en el de Saudino, que está enfocado en la distribución espacial de la población, porque uno ve que hemos hecho como país un recorrido importante, hemos creado el Consejo Federal de Población, distintas institucionalidades dentro generalmente del Ministerio del Interior, leyes que se han aprobado que atienden esta temática, hay caminos recorridos, documentos que fundamentan los principales tópicos de la problemática. Entonces, esto nos ayuda a pensar que no es que se empieza de cero cada vez, y un poco la hipótesis de Saudino es que no, las políticas de población dirigidas a la distribución espacial de la población no han sido políticas de Estado, yo coincido con ella, pero sí hay recorridos donde uno puede pararse, no es que hay que empezar de cero, hay discusiones, hay fundamentos, hay planteos que uno puede recuperar, ¿no? Yo a esta propuesta que hace Novik, que hace Saudino, le agrego otra propuesta metodológica para estudiarlo más en presente, que es, por ejemplo, ver las misiones y funciones de los ministerios nacionales, pero también, y especialmente diría, porque creo que hay más para aprender de las experiencias de los gobiernos provinciales, por eso es un gusto también que podamos escucharla a Fernanda después, porque yo creo que ahí hay mucho de lo que se puede hacer y que hay que prestar atención, y que en muchos casos el gobierno nacional tiene que aprender de esto, ¿no? Por ejemplo, yo sigo muy de cerca al Ministerio de Desarrollo Territorial de la provincia de Chaco, y les recomiendo que lo sigan, porque hay una serie de políticas que van desarrollando con las localidades rurales, con los distintos áreas ministeriales, que son muy interesantes. Entonces, el horizonte de preocupación tiene que ver con cuál es la capacidad que tenemos como país de dar calidad de vida a la población, ¿no? Entonces, lo que hay consensos mucho más grandes de lo que se piensa, porque todo el tema del poblamiento, repoblamiento, forma parte de las tradiciones políticas más populares de la Argentina, ¿no? Hay grandes consensos en relación a que las grandes urbes no nos dan posibilidades de una calidad de vida de la población sostenible en el tiempo, no crean volúmenes de oportunidades laborales disponibles acorde a los desafíos que tenemos, y hay una definición que yo la tomé me cuesta encontrar quién la dijo, pero es un teórico norteamericano, pero me gustó la idea, que es pensar la soberanía como la capacidad de brindar servicios a la población en un territorio. Entonces se quiebra la soberanía cuando un Estado pierde capacidad de brindar esos servicios. Se recupera soberanía cuando un Estado recupera o desarrolla capacidad de brindar servicios a la población en un territorio. A partir del recorrido de estos años, ¿qué cosas a uno a veces le preocupa porque se encuentra con que son cosas que no se miran, ¿no? El derecho a no migrar, yo se lo escuché por primera vez a Mario Porto, aquel que fue el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, y hoy lo formula también
en la última encíclica del Papa Francisco, en la Fratelli Tutti, y es interesante pensarlo como derecho, ¿no? La migración, aquel que quiere migrar a la ciudad está en todo su derecho, pero aquel que elige no migrar tiene un derecho y tiene que cumplirse condiciones para que ese derecho pueda ser ejercido. Otra cuestión que en general no se mira, y uno se cansa de discutirlo, a veces con funcionarios, a veces con colegas, que es la inequidad territorial de la inversión pública. Nosotros ahí, yo participo de un grupo que se está trabajando en la reapertura de un ramal, el ramal La Plata-Pipinas, y ahí claramente aparece en la provincia de Buenos Aires, claramente aparecen 17 localidades atravesadas por un ramal que cerró la dictadura y que la democracia no pudo reabrir, y que a veces muy cercano a la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, 60, 70 kilómetros, la localidad de Payró, de Dieites, la ciudad de La Plata tiene la segunda o tercera universidad más grande de la Argentina, donde el Estado Nacional invierte muchísimo dinero. Sin embargo, quien vive en esas localidades no tiene acceso gratuito, porque tiene o que poder alquilar, no tienen transporte para poder trasladarse, los costos de trasladarse son altos. La provincia de Buenos Aires, en la misma ciudad de La Plata, invierte en 7 hospitales provinciales. Y decimos que hay inequidad de esa inversión porque estos habitantes de estas localidades tampoco tienen acceso a estos hospitales en forma gratuita. Cuando uno empieza a ver cuánto le cuesta un remis para ir a hacerse un estudio de salud, bueno, la salud deja de ser gratuita, ¿no? Otra cuestión que en general no se mide son los costos de la no intervención. O sea, el no intervenir sobre estas problemáticas, por ejemplo, en la recuperación de ramales ferroviarios, tiene un costo también. Siempre aparecen los costos que saldría recuperar un tren, pero no los costos de la no intervención. Cuánto de propiedad común, pública, se pierde. Otra cuestión que no se mira son los condicionantes de decisiones políticas tomadas en gobiernos no democráticos que condicionan a los gobiernos democráticos, ¿no? Los cierres de ramales ferroviarios allá en el año 61, 62 con el plan Larkin, o los cierres de ingenios azucareros, o la decisión de la ley de entidad financiera de la dictadura que se hizo que cerraran cajas de crédito rurales, que significaban movilizar recursos en los territorios y mantener el ahorro de la comunidad. Son decisiones tomadas en gobiernos no democráticos que impactan y que en muchos casos no hemos podido revertir en gobiernos democráticos. En esto no me voy a detener para ir un poco más rápido, pero sí en los conceptos, ¿no? Cuando se habla del empleo del sector agropecuario, se habla en general de trabajadores permanentes y transitorios, y la característica de no transitorio es de gran importancia en algunos sectores. Ahora, por ejemplo, se han tomado decisiones políticas importantes, como la de mantener determinados beneficios sociales cuando alguien, beneficios sociales que se tenían en periodos de trabajo transitorio que no se trabajaba, poder mantenerlos, y estos son importantes reconocimientos de la realidad y tienen impacto en el territorio. El otro concepto que es clave, que muchas veces no se toma, es el del empleo rural no agrícola, o no agropecuario. ¿Por qué es clave? Porque nosotros tenemos asociado a lo rural casi exclusivamente lo agropecuario, y lo que demuestran muchísimos trabajos y estudios es la estabilidad que tiene el empleo rural no agropecuario. Y entonces, al pensar en salidas para las localidades, se pueden pensar en alternativas productivas que tengan que ver con una diversificación productiva, ¿no? La idea de microrregiones que estuvo trabajando Ángela, que coincido con Juan Manuel, que hay muchísimo para trabajar en
en la Argentina, porque es la asociación de municipios, y yo creo que la asociación de localidades también. Algunos datos de la vivienda rural en la Argentina, lo que nos muestran es que hay un nivel de deterioro mayor de los hogares rurales en términos de NBI en comparación a los hogares urbanos. Entonces hay políticas que hay que pensarlas en función también de esta realidad. Y lo que uno ha visto en lo que lleva el título del panel, la relación entre políticas, municipios y pequeñas localidades, nosotros encontramos que hay una falta de sensibilidad demográfica, que es un concepto que a mí me interesa trabajar, sensibilidad demográfica como aquella capacidad de anticiparse técnicamente a decisiones de políticas, a impactos de políticas no demográficas, ¿no? Me parece que es un concepto que es interesante, que nos aporta, porque si uno tiene la capacidad técnica de anticiparse a las consecuencias demográficas de las políticas no demográficas, gana en capacidad de intervención y de vincular con las posibilidades de desarrollo, ¿no? Bueno, va quedando claro que la conectividad, tanto Internet, va quedando claro, digo, en la pandemia nos quedó muy claro que la conectividad de Internet es una posibilidad de desarrollo de empleo rural, no agrícola, pero también de acceso a la educación. Y hay un tema que yo se lo debo a uno de los coordinadores de panel, a Juan Manuel, porque la verdad que él en su tesis, en su trabajo de grado y después lo continuó, desarrolló un trabajo muy, muy importante, que es la idea de los coches motores ferroviarios para comunicar comunidades rurales. Y acá yo voy a insistir bastante porque creo que es una de las grandes deudas de las políticas en la Argentina. Estos son dos coches que hoy se están fabricando en la Argentina. El coche motor es un vehículo autopropulsado que tiene varias ventajas en relación al ferrocarril, pesa mucho menos, se puede detener en cualquier lugar. Ferrocarriles Argentinos tiene más de 70 años de experiencia gestionando eso. Y bueno, Juan Manuel, cuando estaba terminando su carrera, hace un planteo muy interesante, que es que un coche motor ferroviario podía estar comunicando a las localidades rurales y conectando a las localidades, a cada una de las localidades con la localidad cabecera, ¿no? En este sentido, también se puede abordar la inequidad y la inversión pública en el sentido de que si el hospital está en la localidad cabecera, digo un distrito que trabajamos mucho con Juan Manuel, distrito del 25 de Mayo. El hospital está en la localidad cabecera, hay 3 localidades para un lado, 3 localidades para el otro lado. El instituto terciario está en la localidad cabecera. Si un coche motor ferroviario puede hacer un ida y vuelta 2 veces por día, se accede, uno puede ir a estudiar, volver a su casa, y esto tiene un factor de arraigo, ¿no? Acá nosotros habíamos identificado, no se ve bien en el mapa, pero 12 o 14 ramales en la provincia de Buenos Aires, donde la solución de coches motores ferroviarios podría facilitar la accesibilidad a determinados servicios, ¿no? Acá también es esto a partir del aprendizaje que hemos tenido, lo que nosotros vemos es que muchas veces no se ponen sobre la mesa problemas. Entonces, la primera objeción es, no, un ramal no está en estado o tiene una parte usurpada. Cuando uno ve los costos de mantenimiento de un camino, también tiene costos de mantenimiento, de semáforos, de recuperación de asfalto, entonces, lo que nosotros proponemos, y lo hemos trabajado con distintas localidades y distintos ramales, es identificar problemas de accesibilidad actuales. ¿Accesibilidad a qué? A servicios educativos, a servicios de salud, de trabajo, a otros servicios bancarios, oficinas nacionales o provinciales o municipales. Bancarios decimos, si alguien
esto lo trabajamos mucho con el grupo del ramal, que trabaja por la vuelta del ramal La Plata-Pipina. Si alguien cobra una jubilación mínima y tal vez se gasta 3.000 o 4.000 pesos en ir a cobrarla, son temas que hay que poner sobre la mesa, ¿no? También relevar la oferta actual de servicios de transporte, los costos, también los gastos públicos vinculados al traslado de personas y al mantenimiento de comunidades rurales. Bueno, ya voy a ir terminando, así que, bueno, datos de época. La pandemia puso en evidencia cuestiones vinculadas al abastecimiento de alimentos, de dónde vienen los alimentos, a la calidad de vida en zonas rurales, a despertar la inquietud en ese sentido, la importancia de conectividad a Internet, tanto para el trabajo como para la educación. Y bueno, ya voy terminando, solamente con una recomendación, que es un dato nuevo. Bueno, creemos que hay un clima de época favorable en relación a que aparece en los discursos el tema de poder desarrollarse en el lugar donde uno nace, aparece la idea de arraigo en la comisión del Partido Justicialista, por ejemplo, como una comisión de trabajo, las colonias agrícolas del UTT, el Plan de Desarrollo Humano Integral del MTE. Así que, bueno, algunas iniciativas, pero que no sirven si son aisladas los programas, ¿no? Y después recomiendo a los que les interese, porque este es un tema novedoso, es la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Yo ahora lo voy a compartir en el chat, pero es muy interesante porque es casi un decálogo de políticas. Y bueno, ya termino, ya terminé. Ya estoy medio pasado de tiempo. Bueno, gracias Mariano. La verdad que es un tema complejo y que da para conversar mucho, ¿no? Y seguir charlando. Bueno, ahora le damos paso entonces a Fernanda Gijena. Ella es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Es especialista en abordaje integral de las problemáticas sociales en el ámbito comunitario. Es maestranda en Gerencia Pública en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Ha coordinado y trabajado en diversos equipos de gestión provincial, vinculados a temas sociales, educativos y sanitarios. Actualmente se desempeña como subsecretaria de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud de la provincia de Chubut. Bienvenida, Fernanda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Obviamente que sabiendo que iba a tener dos personas con mucho conocimiento y cátedra en lo que es la teoría de las pequeñas localidades, su conformación y las políticas públicas, lo primero que pensé era cómo abordar el tema teniendo estas 4 palabras claves que nos dictaba los títulos de la presentación, y la decisión fue poder comentarles directamente qué pasa en nuestro territorio con todos estos conceptos aplicados en la práctica y en el día a día de una gestión provincial en un Ministerio de Desarrollo. Entonces, la cuestión que me surgía era problematizar directamente sobre las realidades y no sobre los conceptos, o sea, cómo estas realidades se ponen en juego cada día y en cada acción que queremos desarrollar hacia el territorio, porque cada pueblo nos marca una realidad diferente. Tal como dijo Mariano, o sea, el nacimiento de cada lugar, la historia de cada lugar, marca esa identidad y esa idiosincrasia que el lugar tiene para desarrollarse, para con sus pobladores. Un poquito, a grandes rasgos, contarle cómo es la provincia del Chubut, la superficie que tiene en kilómetros cuadrados. Bueno, van a ver que son cercanos a los 225.000, y los habitantes que tenemos, recién cuando Mariano hablaba en millones de habitantes, con ciertos trabajos o labores o sectores productivos a los que pertenecen, o sea, nosotros tenemos
mucho menos de la mitad de un solo partido de la provincia de Buenos Aires, distribuidos en todo este territorio, y tenemos 27 municipios y 20 comunas rurales, y también cuando habló Mariano recién de la distribución de la población, nuestra población provincial tiene un 51% alojado en comunidades o localidades que tienen menos de 1.500 habitantes. Entonces, bueno, esta distribución es también una de las grandes problemáticas que complejiza las prácticas y las acciones de llevar adelante e implementar las políticas públicas. Para dar un ejemplo de esta complejidad, tomé la localidad de Cuyamen, que la ven acá en la flecha. Ahí está determinado en este cuadradito lo que es el ejido municipal de la localidad de Cuyamen, que no sería incluso ejido municipal porque es una comuna rural, no es municipio. Y acá también quise mostrarle que si uno en realidad puede abrir un mapa, puede llegar a ver que son muchas las cantidades de nombres que están alrededor y que antes no lo vimos, pero porque eso significa pequeños parajes, aldeas escolares o poblados o población rural dispersa que vive alrededor de esa comuna que tiene 900 habitantes, pero que a la vez es centro de muchos servicios y a los que la población tiene que acceder. Cuyamen tiene, como dije, 906 habitantes, tiene un origen en su denominación que tiene que ver con lugar desolado, lugar quebrado, ¿sí? Entonces ya la connotación de un lugar hace también a esa soledad en el medio de un territorio, ¿sí? Fíjense que lo que quería destacar era todas las cuestiones preexistentes y las problemáticas preexistentes que existen en muchos lugares y localidades de nuestra provincia, a lo que la pandemia vino a acrecentarlas, o sea, pero son diversas y muy complejas estas problemáticas de las localidades. Por ejemplo, Cuyamen tiene solamente 2 rutas de acceso que son de ripio, piedra, ¿sí? O sea, canto rodado, para el que no conoce un camino de la provincia. Cualquier localidad para acceder, la más cercana, queda a 65 kilómetros. Y recién también tomaba lo que decía Mariano, que decía que si el coche motor por lo menos podría ir 2 veces al día al lugar cabecera de esos poblados alrededor, y nosotros, por ejemplo, en Cuyamen tenemos un colectivo a la semana que llega al lugar. Entonces, nosotros podemos ver cómo se complejiza aún más ese día a día para acceder a un servicio, para acceder a lo que dijo también Mariano, fui tomando porque me llamaron la atención muchos de esos conceptos, lo que es la soberanía como la capacidad de brindar servicios, dijo en su frase. Entonces, ¿cómo llegamos a esa soberanía en poblados en donde es mucho más difícil, costoso llegar a ese servicio? La luz, por ejemplo, la tienen por generador, y un generador que es antiguo. Eso pasa en muchos pueblos y localidades de la provincia del Chubut, siendo también que tenemos enormes parques eólicos, generador de energías limpias, pero hay muchos pueblos del interior que tienen la luz por generador, y por ejemplo son tan antiguos que se rompen por la sobrecarga que tienen en su uso, y una avería, por ejemplo, entre el costo de reparación y conseguir su traslado o el traslado de los técnicos, la gente queda por días sin servicio de luz, y esto también conlleva a que no tengan servicio de agua, porque la misma electricidad
genera el uso del agua. Ni hablar lo que estuvieron mencionando que tienen que ver con el internet y el acceso a la comunicación, para también el acceso a la vez para lo que es educación y otras posibilidades para las personas, ¿sí? En esto que hablaba de las cuestiones preexistentes, nosotros tenemos relevamientos de las familias cuentan del CIEMPROSIFAN de 2006, y vemos, por ejemplo, que en ese momento, relevándose 110 jóvenes, solo 2 habían terminado el polimodal completo. Esos números al 2016, o sea, 10 años después, y con la instalación de un secundario en el lugar en 2010, o sea, no fueron muy diferentes. El 84% de la población sigue a 2016 sin tener el secundario terminado. Bueno, esta semana también estuve pudiendo entrevistar a personas del lugar como para complementar los datos que les mencionaba, y lo que me informan, por ejemplo, respecto a la educación secundaria, es que los profesores del secundario son casi todos viajeros, no se localizan en el lugar con permanencia, entonces tienen una discontinuidad en lo que es el brindado del servicio. Esta cuestión también nos hace pensar que solamente con estos datos estaríamos pensando que la población que tenemos ahora de 18 años hasta la que tiene aproximadamente 40, tenemos una gran mayoría de la población económicamente activa de la localidad que no tiene terminado el secundario, ¿sí? O sea, tienen educaciones mínimas. Bueno, habla de porcentajes de hacinamiento, y después, para lo que es también el trabajo que necesitamos desarrollar desde las áreas gubernamentales, los datos también generalmente son tomados por núcleos urbanos o conglomerados urbanos que no llegan a poder visibilizar la realidad que se vive en las pequeñas localidades. Entonces, por ejemplo, en lo que es el INDEC, nosotros en lo que es la encuesta permanente de hogares, tenemos en Chubut 2 conglomerados, de los cuales se toman las mediciones, y que no serían las mediciones y las estadísticas que pueden hacer observar o visibilizar las problemáticas que surgen en el interior, ¿sí? Bueno, acá lo que quise también poner en relevancia es esta cuestión de todas estas problemáticas preexistentes a la pandemia y otras problemáticas, por ejemplo, que tuvieron en el interior de la provincia, como, por ejemplo, invasión de tucura, que es un animal que se come toda la vegetación que es para las ovejas o las cabras de los minifundistas, el temporal de nieve extraordinario, bueno, la pandemia de COVID, y ahora en este momento tienen la problemática de la sequía, que también hace a la pérdida de animales. Bueno, nosotros estuvimos hace muy poquitos días en la localidad de Cuyamel, hablando con la gente en una acción específica que fuimos a realizar, y la verdad que las personas lo transmiten a todo esto, en realidad con un sentimiento como si qué más nos podría pasar, pero siempre también con un dejo de esperanza de que ellos, así todo, tienen que salir adelante, tienen que hacer sobrevivir a los animales, y qué lejos estamos nosotros de poder dar muchas respuestas a estas necesidades que tienen como productores. Acá también es donde pensamos que muchas veces las políticas públicas y sociales están pensadas en base a estas macro problemáticas, y como dije antes, a mediciones y problemáticas de lugares de conglomerados urbanos,
y no de estas realidades específicas. Entonces, lo local, con su especificidad en el territorio, en lo que dijimos, ¿no? La historia y la idiosincrasia de los actores, y la gestión posible en la localidad, porque, por ejemplo, en la localidad de Cuyamen, las personas que llevan adelante las políticas públicas no son personas que tengan conocimiento de la gestión, que tengan experiencia, ni tengan capacitaciones extra a un secundario completo, ¿sí? Por otro lado, en lo que es la realidad de la implementación de las políticas públicas, creo que necesitamos también poder empezar a analizar la cuestión del resultado eficientista, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene que implementar políticas públicas, generalmente se está pensando en lo numérico, desde a cuánto llegamos, o sea, cómo llegamos a ese núcleo, y en realidad, en estos casos que estamos hablando, el valor está en cada uno y cada una de los que podamos llegar, haciendo eje en las personas y no en los plazos y en los costos que debería medirse en la implementación de las políticas públicas. Por supuesto que si nosotros tenemos que intervenir en un territorio con un mismo servicio, el costo del servicio en Cuyamen, el costo y el plazo también, porque los tiempos que llevan la organización de comisiones, la organización de la llegada, la logística que tiene que ver con la implementación de la política, todo eso suma a que sea mucho más dificultoso que las 5 localidades donde nosotros tenemos concentrada la población. Generalmente, entonces, ante un Estado también empobrecido en sus recursos, ¿por qué no decirlo?, en su parque automotor, en los recursos que tienen que ver con la implementación del día a día, ¿qué se toma? Se toma estos conglomerados donde se llega fácilmente con la política pública, y siempre se ha venido históricamente relegando esa llegada por justamente esto, la cercanía, la inmediatez, los recursos, redes y posibilidades de equipos técnicos que se tiene después para continuar una implementación y que no sea fragmentada, que hacen a que la realidad de los pueblos del interior hoy sea como está en este momento, ¿no? Bueno, como parte de lo que teníamos que tratar era, bueno, cómo pensar esta articulación en territorio. Nosotros desde la subsecretaría empezamos a pensar un formato diferente que pueda articular con el territorio de forma diferente. En principio tratamos de conectar a todas las áreas sociales, o sea, a través de los WhatsApp, o sea, empezamos a ver cuáles son los mecanismos para llegar e interconectar a las distintas áreas, como para empezar a tener ese feedback con el territorio. La articulación de los recursos tiene que ver con que si cada uno de los organismos, cada uno de los ministerios, cada uno de los municipios y incluso de la sociedad civil, de los aportes que podamos tener de privados, o sea, cómo esos recursos los empezamos a poner en juego para implementar las políticas públicas.
también las problemáticas. O sea, ¿por qué la articulación de problemáticas? Porque cuando hablamos de fragmentación, hace un momento, es porque poder articular los distintos ministerios y atravesar cada uno de los procesos de intervención que hagamos desde distintos aspectos o de distintas problemáticas, nos va a llevar a resultados más integrales donde podamos hacer la diferencia en los resultados que obtengamos. ¿Cómo pensamos esta articulación? Esta articulación la pensamos con participación, ¿sí? Subestimar a las personas, subestimar a los territorios es aportarle un dejo de desconfianza a sus posibilidades, a sus capacidades y a sus potencialidades, ¿sí? Y empoderarlos desde el hacer, desde el participar, puede también hacer a un resultado diferente cuando uno piensa cómo llegar a definirlo. Bueno, me están avisando que casi que tenemos que cerrar. Nada, cerrar, esta era igual la última filmina. Nosotros, la experiencia desde la subsecretaría, armamos un equipo integrado, fusionamos las áreas que estaban fragmentadas, o sea, no tenemos direcciones estancas, en oficinas estancas, tenemos un gran equipo técnico en una oficina grande donde podemos pensar, por ejemplo, desde un potenciar trabajo con la dirección de juventud, cómo vamos a atravesar la práctica y la implementación de los jóvenes, con género, cómo vamos a atravesar la temática de género en la misma política, cómo va a ser lo productivo, entonces estamos tratando de hacer abordajes con un equipo interdisciplinario, interministerial también, y dándole importancia a los procesos más que a los resultados y a lo numérico que puede resultar de un programa y su implementación. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Disculpen porque nos avisaron desde la organización que 18:30 se corta la transmisión. Por lo tanto, en primer lugar creo que bueno, es importante la participación de los asistentes. Nosotros con Alberto tenemos alguna pregunta por ahí o algún comentario. Me pareció súper interesante y entendemos también que por ahí fue un poco complicado entender la exposición de Ángela en portugués, pero creo que bueno, la cuestión de los consorcios intermunicipales y los niveles de asociatividad, pero sobre todo puestos en relación a cuestiones concretas, ¿no? Como por ejemplo municipios que se organizan en torno a la recolección de residuos o la prestación de servicios como salud o educación o bueno, cuestiones ambientales, creo que es algo muy interesante y a veces es inimaginable porque nosotros también estamos acostumbrados a la existencia de algunos consorcios o de diferentes tipos de organizaciones entre municipios, pero que tienen más que ver con cuestiones económicas o con promociones al desarrollo industrial, etc. Me parece que esto también es un tema para trabajar. Yo iba a preguntar, pero me parece que igual antes me gustaría saber si alguno de los integrantes de toda esta mesa, de las 54 personas que estamos, quiere hacer alguna pregunta. Tendría que levantar la mano o porque no tienen el micrófono habilitado y nosotros vamos habilitando el micrófono. Así que si tienen interés en hacer alguna consulta, o pueden hacerla por el chat. Ahí Fernanda, bueno, puede escribir si vos querés contestar el contacto de la subsecretaría. Acá hay una pregunta de Víctor Córdoba que dice, ¿cómo
podríamos obtener un equilibrio entre planeamiento urbano y planificación económica, para qué temas surgieron y con tanta fuerza en el contexto de la pandemia, como la vulnerabilidad alimentaria y que se alivien los contextos en pequeñas ciudades, o al menos acá en Brasil, concentra sus límites rurales con gran potencial de producción de pequeños y medios productores. Una acción predatoria de la agroindustria. Es una pregunta, creo que Víctor escribe en español, está traducido. Imagino que es para Ángela, ¿no? O para también Mariano, que trabaja en la subsecretaría. No sé si alguno quiere contestar o hacer un comentario. Gracias, Víctor. Está perfecto. Mariana, Ángela, Fernanda. Oi. Fernanda, eu me disponho depois, se o Vitor quiser me enviar um e-mail, aí eu respondo com mais detalles, porque acho que a gente não vai ter tempo de... No vamos a tener tiempo. Uhum. Es cierto. Alberto, lo que podemos hacer también es ir escribiendo los correos electrónicos de todos y dejar en contacto a los panelistas con los participantes. Les agradecería Ángela, Mariano y, bueno, Fernanda ya escribió. Bueno, hay una pregunta para Fernanda ahí también, si hay accesibilidad a la oficina de empleo en Cusamen. A ver, si en Cuyamen, Chubut tiene accesibilidad a alguna oficina de empleo, en realidad oficina de empleo que haya en Cuyamen, o estaría preguntando, no sé, si alguna oficina de empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación. Creo que va por ahí. O cercana a la localidad. A ver, por ejemplo, si hablamos específicamente de Cuyamen, en realidad tienen como poco acceso a la gestión en general, ¿sí? Por esto que estuvimos hablando. Nosotros hicimos, ni bien empezó este grupo de trabajo, que no tenemos menos de un año como grupo de trabajo en la subsecretaría, y es como que estamos tratando de experimentar ciertas estrategias que no venían desarrollándose. Nosotros lo primero que hicimos fue hacer un relevamiento en todas las áreas sociales de los 47 municipios y comunas rurales, que nos contestó el 75%, así que tuvimos un alto nivel de devolución, y preguntábamos varias cuestiones con respecto a sus posibilidades de gestión y de implementación de políticas públicas. La mayoría pidió que los capacitemos en, por ejemplo, cómo escribir y generar proyectos, cómo trabajar con financiamiento, tanto en provincias como en entes nacionales. Entonces, bueno, nosotros estamos preparando una línea para trabajar específicamente con los referentes de áreas sociales del interior de la provincia para 2022. Porque hay una gran necesidad y una demanda de eso para mejorar. Fernanda, bueno, hay otra pregunta, lo que vamos a hacer, porque lamentablemente, bueno, se nos fue la hora y media, creo que es súper interesante la mesa y quedó para más, por eso después vamos a comunicarnos con los organizadores del Congreso y vamos a intentar conseguir los correos de quienes han participado, ya estamos muy agradecidos, y ver si también podemos dar continuidad o en algún momento ir organizando otro tipo de espacio para debatir un poco más y dar tiempo también a todas las inquietudes, pero bueno, ya tienen los correos electrónicos y ahí quedamos en contacto. Alberto, te dejo a vos cerrar, si querés hacer un comentario, y yo me despido acá. Muchísimas gracias. Bueno, simplemente agradecerle a los tres panelistas, a Ángela, a Mariano y a Fernanda,
muy claras las tres presentaciones, uno se queda con ganas de seguir conversando, profundizar un poco más, pensar esto de las mancomunidades o de las cooperaciones intermunicipales hacia el interior de la provincia de Chubut con Fernanda. Bueno, muchas cosas que podemos seguir profundizando y conversando. Así que simplemente agradecerles y también a quienes estuvieron siguiendo la transmisión acá al interior del Zoom. Así que muchas gracias y damos por finalizado el panel. Bueno, Hasta pronto. muchas gracias. Chau, chau. Muchas Chao. gracias. Gracias, tchau. Chau, chau.